¿Alguna vez habías escuchado hablar sobre las momias del Tequesquite? Y no, esto no es una leyenda ni un cuento de terror, es parte de nuestra historia. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos descubrirás más sobre este fascinante e inquietante hallazgo. Todo inició a mediados del mes de agosto de 1881, en los límites de la entonces hacienda de El Tequesquite, cuando un joven trabajador, o como se le llamaba en aquellos años, un peón, caminaba tranquilamente por la zona, hasta que se percató de la presencia de una serpiente, y sin pensarlo demasiado, corrió detrás de ella para intentar atraparla. Después de una buena corretiza, el reptil logró esconderse en su madriguera, pero aquel joven no estaba dispuesto a rendirse. Tomó un palo y comenzó a golpear la superficie, intentando molestar y hacer salir a la serpiente, pero lo único que logró fue abrir un hoyo en la tierra, por el cual cayó. Cuando el polvo comenzó a disiparse, aquel trabajador se topó cara a cara con la muerte. Frente a él se encontraba un cadáver perfectamente conservado. El espanto fue tan grande que quedó petrificado por unos instantes, sin saber qué hacer ni cómo reaccionar. Finalmente, lo único que pasó por su mente fue salir corriendo de ahí. Tras recuperarse un poco del susto, le contó a sus amigos sobre el hallazgo y juntos regresaron al lugar del incidente. Y efectivamente, ahí, al fondo de la fosa, se encontraba aquella momia. La noticia se esparció rápidamente por todo Yurécuaro, y como aquí nunca nos ha gustado el chisme, al día siguiente cientos de personas llegaron al sitio. Algunos solo querían comprobar si la historia era cierta, y otros más tenían la esperanza de encontrar oro, piedras preciosas, bueno, casi pensaban que encontrarían el tesoro perdido de Moctezuma. Fue así que comenzaron a excavar por todas partes. Y conforme avanzaban los trabajos, aparecieron más y más tumbas. Cada nuevo hallazgo aumentaba la sorpresa de los asistentes, quienes no podían creer lo que estaban viendo. Sin embargo, entre todas aquellas tumbas, hubo una que destacó sobre las demás. Se trataba de una gran cripta, en cuyo interior se encontraron 5 momias, que estaban enterradas junto a infinidad de ofrendas mortuorias, armas de obsidiana, cántaros de distintas dimensiones, figurillas humanas, representaciones de animales y seres mitológicos, así como collares elaborados de conchas y cobre. Era un auténtico tesoro arqueológico. Todo esto que les estoy contando parece fantasía, ¿verdad? Pero no lo es. Incluso estos hechos fueron documentados por 2 personajes clave en la historia de Yurécuaro, don Eustacio Cepeda García y don Ignacio Estrada Navarro. Cepeda, quien fuera presidente municipal y reconocido escritor, dejó testimonio de lo ocurrido con un estilo poético, resaltando la grandeza prehispánica de los tarascos. Por su parte, Estrada, quien también fue presidente municipal, jefe de la estación del tren y cronista, registró el hallazgo con una narrativa más analítica. Gracias a ambos personajes, este episodio quedó preservado en la memoria histórica de nuestra comunidad. Pero eso no es todo. El día lunes 29 de agosto de 1881, el diario El Siglo XIX dio a conocer la noticia a nivel nacional, donde se informaba que en el municipio de Yurécuaro habían sido extraídos 30 cadáveres y que se creía que pertenecían a una población tarasca muy anterior a la época de la conquista. Desde aquella publicación llegaron hasta el Tequesquite arqueólogos e historiadores para estudiar el hallazgo, y tras analizar el lugar, concluyeron que efectivamente se trataba de un antiguo panteón tarasco o purépecha, donde fueron enterradas algunas de las personas más importantes del Yurécuaro prehispánico. Incluso, varias tumbas estaban cubiertas por grandes losas de piedra grabadas con representaciones de antiguos dioses. Pero eso no es todo. Durante las investigaciones se destacó la existencia de pequeñas pirámides denominadas yácatas.
Por ejemplo, en los informes del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, quedó el registro de que en el municipio de Yurécuaro, entonces perteneciente al distrito de La Piedad, existía un conjunto de monumentos conocidos popularmente como cerrillos, teteles o yácatas, en cuyo interior y sus alrededores se encontraron objetos de antiguas civilizaciones. La historia causó tal impacto que incluso se publicó en la famosa revista Harper's Bazaar de los Estados Unidos, que dedicó un artículo completo para hablar sobre los hallazgos. Y en la Ciudad de México, el Diario del Hogar también plasmó en su primera plana una detallada crónica del sorprendente hallazgo. Pero ahora surge una pregunta. ¿Cómo fue posible que estos 30 cuerpos se conservaran en tan buen estado? La respuesta podría estar en el propio nombre del lugar: el tequesquite. El tequesquite es una sal de origen natural, y la abundancia de este producto mineral favoreció la rápida deshidratación de los tejidos carnosos, impidiendo la acción de bacterias y hongos responsables de la descomposición, creando así un ambiente ideal para una momificación natural. Ahora bien, ¿qué pasó con las momias y con todos los objetos encontrados? Bueno, lamentablemente nada de eso se encuentra ya en Yurécuaro. Gran parte de ellas fueron vendidas y repartidas entre los arqueólogos e historiadores, y con el tiempo desaparecieron. Hoy en día, sabemos que varias de estas piezas fueron enviadas a Morelia para formar parte de la colección del Museo Michoacano, fundado en 1886. Otro grupo fue obsequiado al entonces párroco de Jacona, José Antonio Plancarte y Labastida, que era un gran coleccionista de objetos prehispánicos. Más tarde, estas piezas pasarían a manos de su sobrino, el también sacerdote Francisco Plancarte y Navarrete, quien finalmente prestaría las piezas encontradas en el tequesquite para la exposición histórico-americana que se realizó en Madrid, España, en el año de 1892, y sabrá Dios si habrán regresado. ¿Recuerdan que también mencionamos el descubrimiento de pirámides o yácatas? ¿Qué pasó con ellas? Bueno, resulta que gran parte de estas estructuras no lograron mantenerse al paso del tiempo. Con los años, fueron demolidas e incluso dinamitadas por habitantes de la región. Pero no lo hicieron de mala fe. Simplemente la ignorancia o el desconocimiento sobre su valor y el miedo a que sus tierras les fueran expropiadas les orilló a cometer estos, atentados contra nuestra historia prehispánica. Aunque, ojo, algunas estructuras aún prevalecen. ¿Y tú? ¿Conocías la historia de las momias de El Tequesquite? Si el video te gustó, compártelo y dale like. Con esto me ayudas a que cada día más yurecuarenses conozcan su historia. Mi nombre es Jorge Humberto Hernández Pérez y nos vemos en el próximo video.